Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 21 de septiembre y el día viene revuelto. Un frente atlántico barrerá hoy la península de oeste a este, dejándonos a su paso un tiempo que nos va a recordar al otoño. Las lluvias serán abundantes en Galicia y en el oeste de Asturias. Bajada notable de las temperaturas en el Cantábrico, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, también en el interior de Andalucía, en Navarra, en La Rioja y en Aragón. En Cataluña ya no tendremos las tormentas de ayer. Hoy en Madrid 20 grados de máxima, en La Coruña 21, 23 en Bilbao, en Barcelona 28 grados de máxima y en Valencia esperamos para hoy 30 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el jueves? Pues viene recogiendo la decisión ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer la Fed volvió a demostrar que su plan es tan flexible como requiera la coyuntura. Cuando los mercados descontaban un incremento adicional de los tipos de interés en Estados Unidos, la institución optó por tomarse otro respiro en la senda alcista para dar tiempo extra a que surta efecto el ajuste más intenso de su historia más reciente. Así que hay nuevo respiro de la Fed con los tipos. El impacto por el momento en los principales agregados económicos ha sido menor de lo esperado, pero sus analistas esperan que sea más visible en los próximos meses. Eso sí, la autoridad monetaria quiso contener la reacción de los inversores, anticipando que podría decidir una nueva subida de tasas en lo que resta de año si los indicadores se desvían de su previsión. Hoy les vamos a contar y analizar el mensaje de Jerome Powell, la actuación y la reacción de la bolsa, de los bonos y también del dólar. La banca acercaba ayer al IBEX 35 a máximos del año. El mercado estará hoy muy pendiente de la actuación del Banco de Inglaterra después de que ayer la inflación en aquel país pues diera también un inesperado respiro. Pero ojo, porque Bank of America alerta de un pinchazo en el mercado de la renta fija. Dice que las emisiones están viviendo un año récord. La deuda corporativa de más calidad en euros supera los 3 billones, pero el coste del préstamo en España y en Italia se ha disparado. Los bancos y las empresas españolas han vendido más de 8.000 millones de euros en bonos solo entre agosto y la primera mitad de septiembre, y no ha sido un comportamiento aislado. Así que Bank of America destaca que el volumen de deuda cotizada en la moneda única, respaldado por las compañías de más calidad crediticia, ha superado en junio por primera vez los 3 billones de euros, cuando venía de poco más de 400.000 millones a comienzos del milenio. Y eso que hace ya meses que el Banco Central Europeo ha dejado de remar a favor de esta corriente, de este ritmo. Así que tenemos esa advertencia de Bank of America, que cree que los mercados están celebrando que el euro se encamina al final de la escalada del precio del dinero. Ojo, porque todo esto lo que va a provocar en el mercado de la renta fija es una mayor volatilidad en los precios y por lo tanto también en las rentabilidades. Vamos a comentarlo hoy en Capital Intereconomía. Muy interesante también lo que está pasando con los activos alternativos. Goldman Sachs atrae 15.000 millones para invertir en capital privado y lo ha hecho para su fondo más emblemático y más grande de su historia. Los competidores de Goldman Sachs, incluido su rival en Wall Street, Blackstone, y la gestora francesa Ardian, han atraído 20.000 millones de dólares este año para todos sus fondos privados. El conjunto de oportunidades es más grande que nunca, así que hay interés, hay apetito por los alternativos y las grandes gestoras internacionales lo están aprovechando. Dos cositas más. Uno, en el mercado inmobiliario. Ayer se celebraba en Barcelona un gran congreso llamado The District. Pues bien, las principales gestoras inmobiliarias se han mostrado preocupadas en este congreso barcelonés. La nueva
norma está muy preocupada sobre todo por la ley de vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo. ¿Qué es lo que dice? Pues que esa norma no es la adecuada. Piden leyes más suaves. Los inversores recuerdan, los internacionales no vienen porque hay demasiada regulación. Las gestoras han coincidido en que hay el segmento de las oficinas está perdiendo atractivo, sobre todo en Estados Unidos, donde las distancias son más grandes y la gente no está dispuesta a perder 1 hora y media para llegar al trabajo. Dicen también que los hoteles y los alojamientos están viviendo un auténtico boom. Y sí, lo que más está atrayendo capital, inversión por parte de esos inmobiliarios, de esas grandes gestoras inmobiliarias, son los activos alternativos. Residencias de estudiantes, apartamentos, pisos para mayores, pisos para ejecutivos. Hoy vamos a hablar de inmobiliario. Tenemos Conid Inmobiliario a partir de las 11 de la mañana aquí en Radio Intereconomía. Hay otras muchas más cosas, muchos más protagonistas. Son las 7:06. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas van a reaccionar esta mañana a la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios los tipos de interés. Los dejan el 5,5%, su nivel más alto en 22 años, pero con la puerta abierta a nuevas subidas antes de que termine el año. Los tipos de interés reales se sitúan ahora muy por encima de las estimaciones de tipos neutrales, pero somos conscientes de las incertidumbres relacionadas con la orientación de la política monetaria. Estamos dispuestos a seguir subiendo los tipos si es necesario y tenemos la intención de mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación se está moviendo hacia abajo de manera sostenible hacia nuestro objetivo. Estas palabras de Jerome Powell, esa posibilidad de nuevas subidas, de más subidas de tipos, no gustaba anoche a Wall Street, que cerraba con pérdidas. Esta mañana vienen también en rojo los futuros, los americanos cayendo un 0,3%, recortes de medio punto para los futuros aquí en Europa. En Asia también, jornada de caídas, medio punto abajo la bolsa de Shanghái, un 1,5% se deja la bolsa de Hong Kong y más de un 1% el Nikkei de Tokio. El IBEX 35 abre hoy por encima de los 9.600 puntos tras subir ayer un 1,3%. Hoy el que se reúne es el Banco de Inglaterra para decidir si sube los tipos o si hace una pausa en su ciclo alcista. Ciclo que comenzaba a finales de 2021 y que está cerca de terminar, según su gobernador Andrew Bailey. Creo que ahora estamos mucho más cerca de la cima del ciclo, decía, y no lo digo porque tenemos una reunión por venir, pero creo que estamos mucho más cerca de ella en los tipos de interés sobre la base de la evidencia actual. El mercado en este caso sí que descuenta que el Banco de Inglaterra va a volver a subir hoy los tipos de interés para combatir una inflación en Reino Unido que, aunque se moderaba en agosto, sigue por encima del nivel del 6%. Francisco de Borja Gómez es director de análisis de Dunas Capital. La idea es 25. Aquí sí que es verdad que la incertidumbre es algo mayor, porque la evolución, por ejemplo, de los salarios en Reino Unido es bastante más elevada de lo que se puede estar valorando tanto en zona euro como en Estados Unidos. Las presiones inflacionistas de base son sensiblemente mayores y por lo tanto, la incertidumbre o la posibilidad de que las acciones sean más agresivas existe. El Banco de Japón también comienza hoy su encuentro de política monetaria marcado por la debilidad del yen. Una reunión en la que el organismo podría ir preparando el terreno para abandonar su política de tipos bajos y poner fin al controvertido control de la curva de rentabilidades a vencimiento de la deuda. Hoy además vamos a tener decisión de tipos de interés en Noruega y en Suiza. Anoche el Banco Central de Brasil recortaba tipos por segunda vez consecutiva hasta el 12,75%. El precio del petróleo vuelve a bajar esta mañana. Lo hace un 0,7% en los futuros del Brent y del West Texas. Está por debajo de $93 el Brent, por debajo de $89 el West Texas. Fin de momento a ese rally que ha experimentado durante las últimas semanas el crudo y que ha llevado a diferentes organismos a revisar a la baja las previsiones de crecimiento de la economía mundial, entre ellos la OCDE, como nos contaba en estos micrófonos Aida Caldera, jefa de división en el Departamento de Economía de la institución. Hemos visto que en los últimos meses los precios del petróleo han aumentado. Este también es uno de los factores, aunque no el más importante, por el cual hemos revisado las proyecciones de crecimiento globales a la baja. Entonces es un factor que tenemos que tener obviamente en cuenta, dado que los precios de la energía estuvieron detrás de muchas de las subidas de los precios de la inflación en el último año.
El Tesoro celebra este jueves la última subasta de deuda del mes de septiembre. Espera colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en bonos y obligaciones. La de hoy va a ser la última de septiembre y la primera subasta que se celebre después de que el pasado jueves el Banco Central Europeo decidiera volver a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos. El Tribunal Supremo empieza a analizar hoy las reclamaciones de la hostelería por los cierres durante la pandemia. Una macrodemanda por lo que consideran un cierre ilegal durante el primer estado de alarma. Más de 1.200 profesionales del sector de la hostelería reclaman el dinero perdido por el cese de su actividad durante la primavera de 2020. El caso llega al Supremo coincidiendo con las disculpas que ha tenido que pedir el presidente de la patronal de hostelería, José Luis Ucel, por estas palabras sobre la jornada laboral. Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones. Que parece como que es grave en este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Sí, toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. En Estados Unidos, los guionistas podrían llegar hoy a un acuerdo que ponga fin a la huelga. Así lo publica la cadena CNBC, que da por hecho ese acuerdo a lo largo del día de hoy. Las partes son optimistas, aunque esas mismas fuentes apuntan a que si finalmente hoy no hay acuerdo, la huelga de guionistas se podría mantener hasta finales de año. Y allí en Estados Unidos se reúnen este jueves Joe Biden y Zelensky. El presidente estadounidense va a recibir a su homólogo ucraniano en la Casa Blanca en el momento en el que Washington evalúa enviar a Kiev misiles de largo alcance. El encuentro va a tener lugar tras la Asamblea de Naciones Unidas, en cuya sede compareció ayer Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones allana el terreno para llevar a cabo una amnistía y llegar a un acuerdo con Junts para su investidura. Si fracasa, como parece que hasta incluso ellos mismos, el propio candidato, da por fracasada su investidura, espero que el jefe del Estado haga otra ronda y yo pueda ser designado candidato. Y ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En Canarias, intervalos también nubosos en el norte de las montañosas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, y poco nuboso en el sur de las islas. Temperaturas mínimas en aumento en Baleares y zonas del este peninsular, en general descendiendo en el resto, máximas en aumento en áreas mediterráneas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Capital Intereconomía con la educación financiera. 7:15, miramos a los mercados financieros. En primer lugar, Asia, tiempo real de los índices. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Pues tenemos caídas generalizadas en las plazas asiáticas. Mirando a Shanghái, el recorte es del 0,44%. El Hansen de Hong Kong, caída del 1,35%. El Kospi en Seúl, recorta un 1,5%. Y mirando a Japón, pendientes de esa reunión de política monetaria del Banco de Japón que comienza hoy, tenemos al Nikkei cayendo un 1,3%. Muy bien, echamos un vistazo a Europa, los futuros. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Pintan bastos. Está cayendo el futuro del DAX Etra germano, un 0,7%. El futuro del Eurostoxx 50 pierde un punto porcentual y el futuro del FT100 de Londres retrocede un 0,95%. Por lo tanto, ventas. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos los futuros vienen? Pues la resaca de la FED nos dice que va a ser una apertura en negativo. Tenemos el futuro del Dow Jones cayendo un 0,20%, un 0,30% el del S&P 500 y el del Nasdaq recortando un 0,4%. Lo más importante, Jerome Powell, discurso de la Reserva Federal de Estados Unidos, del presidente y reacción de los mercados, de todos. Ayer primero Wall Street, pero hoy en Asia también se está dejando pues las olas, ¿no?, que llegan desde Estados Unidos. Cuéntame primero, Asia, cómo se está interpretando y qué otras referencias están marcando el ritmo de los mercados. Pues como decía Susana, como decíamos, las bolsas abren en negativo después de esa reunión de la Reserva Federal. Sigue la resaca de las decisiones de política monetaria de la FED, que aunque mantenía tipos de cara al futuro, sí que se espera subida de 0,25 puntos básicos, de 25 puntos básicos. Y también no dejamos a los bancos centrales, porque el Banco de Japón arranca, como decíamos, hoy su reunión de política monetaria. No se espera que el Banco Central vaya a relajar esta política flexible que llevamos viendo en la reunión de esta semana. De hecho, según los datos de la última encuesta de Reuters, los 26 economistas participantes dicen que el Banco de Japón va a mantener esta política sin cambios. Mañana conoceremos esa decisión. Por su parte, respecto a este tema, el gobierno japonés no descarta ninguna opción para abordar el exceso de volatilidad en los mercados, especialmente en el de divisas. El secretario jefe del gabinete del gobierno, Hirokazu Matsuno, también ha dicho que espera que el Banco de Japón adopte una política apropiada para lograr su objetivo de inflación del 2%. Esto en relación a bancos centrales. Tenemos que mirar a compañías. Hoy tenemos un nombre propio en Asia, en Japón. Es Toshiba. Ha confirmado que la OPA sobre su compañía se ha materializado con éxito. La operación valorada en unos 2 billones de yenes, son unos 12.677 millones de euros, para que un consorcio nipón liderado por el fondo Japan Industrial Partners se haga con el control de la tecnológica. Según el texto, la oferta pública de adquisición activada el pasado 8 de agosto se cerraba en la víspera, habiendo traído el 78,7% de los títulos de Toshiba. Así, dice la empresa, está previsto que la titularidad tanto de la nueva matriz como del nuevo accionista mayoritario se hagan efectivos el próximo 27 de septiembre. Mirando a la bolsa japonesa, los títulos de esta compañía, de Toshiba, la tenemos a esta hora cotizando con poco movimiento. Estamos viendo una subida suave del 0,25% dentro del Nikkei. Precisamente en la parte alta de la tabla vemos a Tokyo Electric Power, la eléctrica subiendo un 5%. Destacan las subidas de esta compañía en una jornada teñida de rojo. Los recortes también para las eléctricas. Keisei Electric Railway cayendo un 4%.
Kawasaki Electric Corporation, recorte del 3,9%. Y en el Hansen de Hong Kong, lo mejor a esta hora dentro de un selectivo que apenas tiene 5 valores operando en positivo. En Energy sube un 1,10, China Mobile un 0,8. Caídas para la división de salud de Alibaba, que cae un 4,7%, para Sunny Optical Tech, recorte del 4,5%, para Boots Biologics, caída del 4,17%. Importante, BlackRock, la gestora más importante del mundo por volumen de activos, se une al gran grupo de firmas de inversión que recientemente se han vuelto prudentes con las acciones chinas. La gestora BlackRock ha recortado su recomendación de sobreponderar a neutral como consecuencia de las recientes preocupaciones sobre el sector inmobiliario, con Country Garden y con Evergrande a la cabeza, y el impulso limitado que están logrando sobre la economía las medidas del gobierno. Hay que recordar que el índice Hansen China Enterprises retrocede un 7,8% desde el mes de enero, mientras que el indicador CSI 300 se deja un 4,29% durante el mismo periodo. BlackRock recorta su recomendación sobre la bolsa china. Vamos a mirar Europa, pero antes la gran referencia ha sido Jerome Powell, su actuación con los tipos, que los ha dejado estables, pero deja la puerta abierta a una subida antes de que termine este año. Cuéntame qué dijo Powell, qué interpretó el mercado. Vamos a recoger algunas de las declaraciones del presidente de la FED. Pues las consecuencias de esas declaraciones es que vimos importantes caídas en el Nasdaq, fueron del 1,5%, el S&P 500 también cayendo con fuerza un punto porcentual. Sin embargo, el Dow Jones de Industriales, aunque en rojo, cedía un suave 0,22%. Como dices, todas las miradas puestas en la Reserva Federal, que no se saltaba el guión, acordando por unanimidad dejar tal como se esperaba el precio del dinero en la horquilla del 5,25-5,5%. Y sin embargo, lo que desanimaba a los inversores era que la FED adelantaba otra subida más de 25 puntos básicos hasta finales de año. Ahora creemos que estamos bastante cerca de donde queremos llegar. Solo es cuestión de alcanzar la posición correcta. Yo no daría gran importancia a una subida en términos macroeconómicos. Sin embargo, necesitamos llegar a un punto en el que estemos seguros de que tenemos una postura que reducirá la inflación al 2%. La FED ha actualizado y elevado su previsión de tipos para 2024 y 2025, aunque mantiene la del presente año en el 5,6%, por lo que todavía faltaría una subida más de 25 puntos básicos antes de que finalice el año. Y en cuanto a las previsiones económicas que también publicaba la Reserva Federal, estiman más inflación PCE este año y revisan a la baja la tasa de desempleo para Estados Unidos. La sitúan en el 3,8% para 2023. En cuanto a los valores, ayer debutaba en el Nasdaq clavillo del sector digital, del marketing digital, con una subida del 9,2%. Fue también la segunda jornada bursátil para Instacart. En este caso se desplomaba un 10,6%. Al cierre del mercado publicaba resultados FedEx. Está subiendo en el After Hour un 5,7% tras superar expectativas en el beneficio por acción. Mirando al Dow Jones de Industriales, además, volvía a destacar Intel, en este caso por su caída del 4,5%. Y también vimos números rojos en Microsoft, recorte del 2,4%. Seguimos pendientes de esa huelga en la automoción. En el sexto día de huelga, el sindicato advierte de que van a ampliar el alcance de esas consecuencias laborales. Y por último, mirando al mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subía a su máximo en 17 años, 5,19%. Muy bien, tenemos el balance de la jornada en Wall Street, balance ahora de la jornada en Europa. Ayer el IBEX 35 terminó con un alza del 1,24%. Hoy partirá desde los 9.645 puntos, marcado por el dato de inflación en Reino Unido y marcado por otras muchas más claves. Cuéntame cómo fue la jornada, Ángeles. Una jornada muy positiva. De hecho, el selectivo español está a solo 50 puntos de sus máximos del ejercicio. El dato de IPC en el Reino Unido provocaba una mayor calma en los mercados. El IPC se situaba en el 6,7%, una cifra que podría ser clave en la reunión que celebra hoy el Banco de Inglaterra. Sin embargo, los expertos piensan que la entidad central, que ya ha subido en 15 ocasiones los tipos de interés, podría
a seguir con esa política. Escuchamos a Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión. Es una cifra elevada, por mucho que se modele sigue siendo elevada y por tanto el Banco Central Inglés va a seguir subiendo tipos por lo menos una vez más. A partir de ahí ya veremos, ¿no? Porque también influye el crecimiento, influye muchas cosas, pero sí que parece que al menos una vez más tienen que subir tipos porque la inflación está muy por encima de su objetivo. Pues conoceremos la decisión del Banco de Inglaterra a la 1:00 p.m. Ayer los mejores valores del IBEX estuvieron liderados por el Banco Sabadell, que subió un 4%. Siguen las entidades financieras sacando partido a los máximos en los intereses de la deuda y al escenario de tipos de interés altos durante más tiempo de lo previsto. BBVA ganaba un 2,5% y Santander se apuntaba un 1,70%. Ayer también buen tono para una de las OCIMIs del IBEX. Merlin Properties subió un 2,75% e IAG recuperaba un 2,65% gracias a una mejora de precio objetivo por parte de los analistas de Barclays. Las caídas estuvieron lideradas por Laboratorio Robi, se dejó un 1,77%, Repsol bajó un 0,8% y Grifols retrocedía un 0,38%. Los títulos de Telefónica siguen consolidando los 4 euros por acción. Ayer subía un 1,54%, mientras que Inditex también apoyaba al selectivo, subiendo un 1,65%. En las otras bolsas europeas veíamos al DAX alemán anotarse un 0,75%, París subía un 0,67%, Milán un 1,64% y Londres un 0,93%. Destacó en la bolsa de Milán Unicredit, que ganaba casi un 5% tras el lanzamiento de un programa de recompra de títulos y los buenos pronósticos que hacía su CEO Andrea Orcel sobre las perspectivas para 2024. Un valor más, Bankinter aumenta un 98% su segundo dividendo a cuenta. La entidad reparte 4 pagos con cargo a cada ejercicio y para cobrar hay que tener las acciones al cierre de mañana viernes. El banco ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 7% para los próximos años. Esto importante también el balance de los principales índices desde principios de este año. El IBEX 35 suma un 17,22%. El Eurostock 50 gana un 12,72% desde el pasado 2 de enero. Muy por encima, por ejemplo, de la subida del Dow Jones, que se queda en el 3,90%. Para el día de hoy, ¿estás mirando dónde? Pues además del Banco de Inglaterra, y comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. A nivel nacional conoceremos la balanza comercial en nuestro país, los indicadores de actividad del sector servicios y la cifra de negocios de la industria. 3 referencias correspondientes a julio. Además, el Tesoro Público vuelve a los mercados colocando papel a medio y a largo plazo. Y en la eurozona se va a conocer la confianza del consumidor del mes de septiembre. Importante la evolución del precio del petróleo. Sí que hoy vuelve a bajar de forma moderada, pero fuera el nivel de los $93. Pero es cierto que su precio se ha incrementado desde el pasado noviembre de 2022 un 30%, y hay algunas casas de análisis como Goldman Sachs o como Bank of America o algunas petroleras como Chevron que creen que el precio del petróleo podría rondar los $100 antes de que termine este año. Ayer hablamos con Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital y nos lanzaba esta previsión para el precio del crudo. En el momento en el que ya rompes la barrera de los 90, ya te plantas en 92 y acto seguido ya estás tocando los 95, pues el mercado lo más lógico es que vaya a buscar los 100, simplemente por dinámica de mercado, ¿no? Es cierto que hay una serie de factores fundamentales que justifican de alguna forma ese escenario de precios al alza, ¿no? El recorte de producción por parte de los países de la OPEP. China ofrece señales de ralentización, pero tampoco de derrumbe. Estados Unidos está generando un contexto de crecimiento bastante sólido. Pues bueno, se da casi todo el entorno para que el crudo siga subiendo, ¿no? Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía, son las 6:28 en Canarias. He leído por ahí que la gente ya no quiere llamar. Llama y escucha su voz. Llama como en Hollywood. Un galán llama a su cita, no le pone una llamita. Deja que los tonos suenen como lo hace Marilyn. Dices más con un capito que con ese audio sin fin. Nada como el cine y las series para recordarte lo que mola llamar. Por eso ahora con Yoigo tienes fibra, móvil y Netflix. Yoigo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad
es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo. Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La compraventa de viviendas baja un 10,5% en julio y suma 6 meses seguidos de descensos. Durante ese mes solo se realizaron 48.300 operaciones, la cifra más baja en un mes de julio desde 2020, según el INE. Iñaki Unzain es personal shopper inmobiliario y expresidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios. En mi opinión, en unos 6 meses la demanda asumirá que las hipotecas al 4,5% son más que razonables y volverá a activarse la demanda siempre y cuando las magnitudes macroeconómicas de empleo y PIB se mantengan en unos buenos niveles. La Comunidad de Madrid presenta un nuevo recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. El conocido como Impuesto de Solidaridad lleva recaudados 623 millones de euros en lo que va de año, lo que supone un 40% de lo que pretendía el Gobierno. La inversión extranjera en España cae más de un 26% en el primer semestre del año y se sitúa por debajo de los 12.000 millones de euros. La Comunidad de Madrid es la región que lidera la captación de fondos procedentes del exterior, seguida de la valenciana y de Cataluña. El tipo de interés medio al que los bancos concedieron las hipotecas en España volvió a subir en agosto y llegó al 4,23%, el nivel más alto desde febrero de 2009, según la Asociación Hipotecaria Española. El Euribor a 12 meses se situó en el 4,073 frente al 4,149% del mes anterior. Las ventas de coches eléctricos en la Unión Europea superaron por primera vez la cota del 20% en agosto, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. En agosto el mercado creció un 21% y superó las 787.000 unidades matriculadas. El gobierno británico retrasa hasta 2035 el final del coche de combustión. De esta forma, los plazos manejados por las autoridades inglesas se equiparan a los de la Unión Europea. Suiza rebaja 3 décimas su previsión de crecimiento para este año. El país prevé una inflación a finales de 2023 del 2,2% frente al 2,3% que estimaba en junio. Griegos, polacos, rumanos y búlgaros son los europeos que más tiempo trabajan por semana, con una media de más de 40 horas. Según Eurostat, los españoles trabajamos 37,8 horas, 3 décimas por encima de la media europea. Indra ha puesto en operación el primer contrato de gestión automatizada de vehículos en Oceanía, de la mano de Transurban, líder de las autopistas australianas. La multinacional española ofrece su tecnología de inteligencia artificial, Data Analytics, Big Data y diferentes modelos cognitivos para la operativa de infraestructuras críticas. Además del diseño y puesta en servicio de la plataforma Imova Traffic, la compañía también se encargará de su mantenimiento. Entre otras ventajas, el sistema permitirá mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio en las carreteras, siempre en tiempo real, tanto para situaciones rutinarias como en condiciones de emergencia. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Bueno, por fin la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo tipos, aunque deja la puerta abierta a nuevas subidas de tipos. ¿Cómo viste el mensaje? ¿Tú con qué te quedas del mensaje de Jerome Powell y cómo reaccionó la bolsa, los bonos y el dólar? Pues en principio era lo esperado, ¿no? Se esperaba que, mantuviera tipos y que sí que diera un mensaje, nos decían un hawkish pause, una pausa agresiva, pero parece que no se esperaba tan agresiva, el mercado no esperaba tan agresiva, ¿no? Lo importante en esta reunión, una vez descontada ya en el 99% la pausa de tipos, es cómo prevén la evolución de los tipos a futuro. Creo que eso es lo que no se tomó bien el mercado de renta variable, ya que retrasa las bajadas de tipos de interés para más allá del 2024. Las perspectivas de crecimiento también fueron mayores de lo esperado, se revisaron al alza, la inflación se mantiene, pero principalmente ese retraso de las caídas de tipos de interés, eso es lo que no gustó al mercado, ¿no? Relaciones bolsa a la baja, ya hemos comentado, las tires de los bonos al alza y el dólar fortaleciéndose, con lo cual, mensaje que no gusta al mercado, pero es más o menos lo esperado, ¿no? En esta decisión de tipos. Oye, Bank of America alerta de un pinchazo en el mercado de bonos. Dice que la deuda corporativa de más calidad en euro ha superado los 3 billones y que el coste del préstamo en Italia y también en España, sobre todo, se ha disparado. ¿Tú ves una burbuja? ¿Cómo interpretas esta alarma de Bank of America? Bueno, yo creo que siempre que existe un interés muy palpable, ¿no? Y para un mercado, y en este caso, este año estamos asistiendo a un interés muy fuerte por el mercado de renta fija, ¿no? Ya que nos está rentando, por así decirlo, las carteras más que otros años, pues existe ese riesgo de que, todo el mundo esté del mismo lado y exista ese riesgo de calentamiento, ¿no? Del mercado. Pero, el alertar de una posible burbuja, me parece alarmante, ¿no? No creo que en estos niveles podríamos tener una burbuja en deuda pública, pero en deuda en general, ¿no? No hay que estar con los ojos abiertos, pero siempre ocurre, ¿no? Que cuando hay un interés desmesurado por algo, por un activo, pues podemos correr el riesgo de esas burbujas. Pero como se dice, nunca sabemos si estamos en una burbuja hasta que no explota, pero ahí tenemos los warning puestos. Oye, hoy Banco de Inglaterra, ayer tuvimos el aperitivo con una inflación mejor de lo esperado. ¿Qué prevés tú del Banco de Inglaterra y cómo se está comportando la Bolsa de Londres este año y en estos últimos días? Pues del Banco de Inglaterra se espera que continúe su senda de subida de tipos de interés con esa lucha contra la inflación. Si bien es verdad que se espera una moderación de esta subida, no 50 puntos básicos, sino en torno a 25 puntos básicos, ya que el dato conocido al día de ayer puede ayudar a esta decisión. Recordemos que el día de ayer salió la inflación, el dato de inflación en Reino Unido y se modera ese ritmo de crecimiento, ¿no? En torno al
al 6%, con lo cual, bueno, pues seguirá esa política monetaria contractiva de lucha contra la inflación, pero en una menor medida. Esperamos 25 puntos básicos para la reunión de hoy. El mercado de renta variable londinense, pues creemos que después de estas actuaciones de política monetaria, y ya que es un mercado que está bastante dañado, ¿no?, que últimamente, pues podemos llegar a unos niveles que puede ser una oportunidad de compra y de entrada en ese mercado, sobre todo para los exportadores, ¿no?, aquellas empresas exportadoras británicas que se benefician de una debilidad de la libra esterlina, con lo cual, bueno, podemos encontrar oportunidades. Me interesa también la evolución de los bancos. Ayer rebotaron fuerte dentro de la renta variable española. ¿Cómo los ves? ¿Tienes alguno en cartera? Bueno, bancos no es un sector en el que especialmente estemos recomendando ni estemos sobreponderados, ¿no? Vemos que ante una pausa de las subidas de tipos de interés, que está muy próxima en los bancos Central Europeo y en el Reserva Federal, creemos que ese catalizador de tipos de interés no es ya tal y que no tendríamos ese catalizador, por tanto, y los márgenes de intereses irían disminuyendo, con lo cual pues no estaríamos en este sector. Bancos en cartera, pues recomendados los bancos italianos como Intesa Sanpaolo y Unicredito. Y luego, la bolsa china BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha rebajado su recomendación sobre China. Pasa a neutral. ¿Cómo ves tú China? ¿Cómo le está afectando la crisis inmobiliaria? ¿Este año cómo lo está haciendo? Sí, pues China era uno de los catalizadores positivos que había para este año, ¿no? El crecimiento chino pues nos haría una esperanza sobre el crecimiento global de estas políticas monetarias contractivas y van a afectar negativamente el crecimiento global, ¿no? No está siendo así, parece que las políticas monetarias económicas, tanto monetarias como fiscales, en China no están teniendo ese resultado de crecimiento. No obstante, también hay que decir que, bajo mi punto de vista, el objetivo de crecimiento chino es como un acto de fe. Si el gobierno te dice que va a crecer al 5%, acabará creciendo al 5%, con lo cual, pues, mientras está pasando el año y mientras estas políticas monetarias no estén dando su fruto, pues estaría cauta, estaría mirando un poco, pues de reojo, ¿no? No obstante, ya te digo que creo que para la última parte del año tiene más manga ancha, ¿no?, por así decirlo, las políticas económicas de recorte de tipos, de impulso o potenciación del mercado inmobiliario y de aquí a final de año podemos ver un repunte, aunque estaría cauta en el mercado chino. Muy bien, pues Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, cuídate y a por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, a vosotros. chao. Buen día. Chao, chao. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 € el kilo. Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Vamos con los diarios y empezamos con El Economista. AENA recibe ofertas con un 50% de descuento por su handling. Entre esas ofertas, las 17 competidoras, varias extranjeras, tiran precios para combatir a Iberia y para combatir también a Globalia. Carrefour compra 47 supermercados a El Corte Inglés por 60 millones. Alquiler Seguro adelantará la renta 3 años a los caseros. Lanza Bankiver, un servicio pionero con el que adelantará a los caseros la renta de sus viviendas por hasta 3 años con intereses a precio de mercado. Cuenta también que Novo Nordisk traerá a España la terapia para la obesidad en 2024 y protagonista de todos los diarios, la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantiene los tipos de interés y solo le quedaría una subida de tipos por acometer. Vamos con 5 días. ¿Por qué los bancos centrales se aferran a un objetivo del 2% para la inflación? Muy interesante la tribuna que escriben en este diario. Los fondos de Telepizza buscan nuevo CEO para reflotar la empresa. Los call centers agravan su crisis para los chatbots y las aplicaciones. Y la patronal eléctrica pide más inversión en redes. Destaca también que el inmobiliario retrasa la mejora de la inversión a finales del año 2024 y que Línea Directa elimina la marca Vivat para los seguros médicos. Terminamos ahora con el diario Expansión. Mercadona logra la mayor cuota de su historia, un 27%. Consolida su liderazgo gracias a las promociones y al impulso de su propia marca. También dice que El Corte Inglés vende 47 supermercados a Carrefour y se va a centrar en los de gran formato. Santander reordena sus seguros y nombra nuevo responsable. Armando Vaquero es el nuevo CEO de Santander Insurance. Inversión extranjera. Madrid capta 7.600 millones y Cataluña 800. El impuesto a las grandes fortunas recauda 623 millones de euros. Y también destaca que Ecoalf entra en cosmética en una alianza con RNB. En la contraportada del diario Expansión, inteligencia artificial para predecir mutaciones genéticas. El trabajo llevado a cabo por los investigadores de Google DeepMind representa el primer empleo del uso de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a acelerar el diagnóstico de enfermedades causadas por variantes genéticas. La empresa ha puesto la herramienta a libre disposición de la comunidad científica. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. Adelante, David. En El País hay varias noticias resaltadas. La primera, que España entierra el plan para imponer peajes en las autovías. El gobierno zanja la polémica con un acuerdo en Bruselas. También Pedro Sánchez: voy a ser coherente con la normalización en Cataluña. El presidente acude a la ONU en Nueva York y desgrana en un foro del País las prioridades económicas de su investidura. González y Guerra elevan el tono contra Sánchez por la amnistía y las futbolistas logran la caída del número 2 de la Federación Española. Vamos ahora con el diario ABC. Sánchez rechaza ahora que se juzgue a Puigdemont. Califica el proceso de crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial después de prometer que detendría al líder golpista y haber apoyado el 15S. La fotografía de portada es para Felipe González y Alfonso Guerra. Ayer en la presentación del libro de memorias del que fuera vicepresidente del primer gobierno socialista. Vamos con El Mundo, donde González y Guerra también son protagonistas. Piden al PSOE que se releve contra la amnistía. Vuelven a abrazarse después de muchos años para llamar juntos y evitar la humillación deliberada de la transición.
También niñas desnudas fake con la inteligencia artificial, apps sin filtros y escasa educación sexual. Y por último, el gobierno castiga a Madrid a recaudar el 90% del impuesto a la riqueza. Vamos ahora con el diario La Razón. La fotografía es para la princesa de Asturias con sus compañeros en la Academia Militar. Leonor es una cadete más, cansancio y compañerismo. Destaca también pinchazo de Montero con su impuesto a los ricos. Recauda el 41% de lo previsto y cuenta que Sánchez rechaza la vía judicial contra Puigdemont y allana la amnistía. El líder de los socialistas asegura que el 23J avaló su estrategia de diálogo en Cataluña. Intensidad para su propio intento una vez fracase el candidato del Partido Popular. Vamos ahora con la prensa internacional y arrancamos en el Reino Unido. El diario Financial Times abre con los fondos de cobertura que añaden combustible al repunte del precio del petróleo con apuestas a un aumento por encima de los $100. Los especuladores han aumentado sus posiciones largas ya que el crudo ha subido casi un 30% desde junio. Vamos a Francia. Les Echos posiciona en portada que el camino está plagado de obstáculos para los pretendientes al Made in France. El número de deslocalizaciones seguirá manteniéndose en 2023, aunque el efecto post-COVID esté perdiendo un poco de fuerza. Sobre el terreno, las empresas que den el paso, en su mayoría pymes, deberán revisar completamente su modelo. El Die Welt alemán resalta que Zelensky quiere conseguir ayuda en Washington. En las Naciones Unidas de Nueva York, el presidente ucraniano advirtió con urgencia sobre el deseo de poder de Rusia. Ahora viaja de nuevo a Washington, pues la situación en el Congreso ha cambiado desde su última visita. En Italia, en La Estampa, destacan las noticias acerca de la guerra abierta entre Italia y Ryanair. La Autoridad de Competencia y Mercado Transalpina, conocida en el país como Antitrust, ha anunciado la apertura de una investigación sobre la aerolínea por posible abuso de una posición dominante de naturaleza excluyente por su oferta de servicios turísticos desligados del transporte aéreo. Ryanair, que en los últimos meses ha mantenido diversos incendiarios desencuentros con las autoridades italianas, es actualmente el principal operador en el transporte aéreo de pasajeros en vuelos nacionales y desde y hacia el país. En Estados Unidos, la edición online del New York Times amplía información sobre la inmigración en el país. Estados Unidos permitirá que casi 500.000 inmigrantes venezolanos trabajen legalmente. La medida, anunciada el miércoles por la noche, se produjo tras una intensa presión por parte de los demócratas de Nueva York antes y durante la visita del presidente Biden a la misma ciudad esta semana. En el The Wall Street Journal leemos: el verdadero problema de los trabajadores norteamericanos no son suficientemente productivos. Los trabajadores de las fábricas quieren muchos más salarios y menos horas, pero eso es difícil de justificar cuando los fabricantes norteamericanos están perdiendo terreno. Vamos a terminar con el diario South China Morning Post asiático, donde Putin confirma que se reunirá con Xi en Pekín el próximo mes. En San Petersburgo, el presidente ruso le dice al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, que asistirá al foro y afirmó que la estrategia cumple y coincide plenamente con los intereses de Rusia. Nikolai Patrushev, que es el jefe de Consejo de Seguridad de Rusia, también ha advertido a China y a Mongolia sobre posibles intentos de iniciar revoluciones de color en la región. En Radio Intereconomía, La Puntilla. En La Puntilla vamos a mirar el mercado inmobiliario y lo hacemos con el cofundador de Homely One, que es Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Las grandes ciudades se quedan sin casas, faltan 327.000 viviendas, mientras que el resto tiene 433.000 viviendas vacías. Es decir, existe un déficit en 13 capitales de provincias. Cuéntame qué es lo que está pasando en el inmobiliario. Bueno, yo creo que al final todo el mundo quiere estar en las capitales, ¿no? Y la demanda de viviendas pues suele ser alta por muchos motivos. Al final la concentración de empleos, de servicios, toda esa oferta de ocio y sobre todo las oportunidades económicas, ¿no? Y evidentemente pues también influyen regulaciones locales y la inversión en torno a ellas, ¿no? Y esto y muchas más causas pues al final tenemos este desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué soluciones podrían ajustar esa oferta y esa demanda en el inmobiliario y esta diferencia tan grande entre unas y otras provincias? Bueno, no hay solución fácil, y menos en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, que ahora está de moda a nivel internacional, pero a mí se me ocurren algunas medidas que creo que sí que podrían ayudar, ¿no? Una puede ser, por ejemplo, hacer la normativa de viviendas más laxa en cuanto a condiciones técnicas, y pongo un ejemplo. Por ejemplo, la normativa de hoteles a día de hoy permite tener habitaciones bajo rasante, pero en vivienda no. Entonces, tenemos ahora mismo en mercado muchísimos activos como oficinas y locales que no pueden cambiar su uso a vivienda y
y ser útil para solucionar un problema como este, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, pues permitir segregaciones de viviendas para que haya más unidades de una manera más sencilla a nivel de normativa, o que el gobierno apoye desarrollos inmobiliarios en los que parte de la promoción pues se destina a vivienda económica. Vosotros sois un actor en el mercado inmobiliario y proponéis y veis oportunidad en la compra de vivienda para alquilar. Dame detalles, ¿por qué? Bueno, así es. Nosotros, de hecho, pues lo que más hacemos es invertir en inmuebles a los cuales aportamos valor mediante una reforma, luego los gestionamos en alquiler de corta estancia de manera interna, que es la alternativa más rentable a día de hoy, y así pues es como confeccionamos un portfolio. Cuéntame cuáles son las características de esos inmuebles que vosotros compráis para alquilar. Bueno, sobre todo estos inmuebles suelen ser edificios completos o locales o naves que tienen un nexo en común, que es una licencia de alquiler turístico concedida, que es ahora mismo lo más delicado a día de hoy. Suelen ser activos que están deprimidos y nosotros les resolvemos un problema legal o un problema de hacerle una reforma, en definitiva, aportarles valor. ¿Por qué para alquiler de venta de corta estancia? Me decías que da más rentabilidad, pero ¿qué tipo de características ofrece? Bueno, el alquiler de corta estancia, al final no entramos en un mercado de alquiler tradicional sujeto a una ley de arrendamientos urbanos. Entonces, de cara al propietario es mucho más seguro. Y ahora mismo, el momento en el que vivimos en España, la situación, para que te hagas una idea, el turismo supuso un 61% del crecimiento económico del país en 2022. O sea, ahora mismo estamos en un momento en el que está pegando fuerte, ¿no? Y, bueno, normalmente España siempre ha sido un país en el que el PIB turístico pues representa una parte importante. Entonces, estamos muy tranquilos con este tipo de alquiler siempre y cuando, como digo, disponga de licencia. Claro, vosotros dais la oportunidad a los inversores de participar en esa compra de vivienda para alquilar con ese tipo de características y en esas ubicaciones. Cuéntame cómo funciona ese vehículo de inversión. Sí, totalmente. Esto al final va dirigido tanto a particulares como a empresas que lo que quieran es pues diversificar e invertir en algo con un riesgo pues bastante limitado, pero con expectativas de rentabilidades pues bastante más elevadas, ¿no? Aquí lo que buscamos es que se unan como si fueran socios, como lo somos nosotros en este proyecto, y a través de una ampliación de capital pues pueden participar en este proyecto. ¿Qué expectativas de rentabilidad van a tener esos ahorradores, esos inversores en inmobiliario? Pues la expectativa de rentabilidad que nosotros ofrecemos al inversor es del 12,5% anual. Y una parte interesante es que nosotros repartimos estos dividendos que generamos con las rentas a lo largo de todo el año, año a año. Y en el momento de la venta del portfolio volvemos a hacer otro reparto, pero el inversor sí va recibiendo sus frutos, digamos, desde el momento uno. ¿Y hay un ticket mínimo de entrada en este vehículo de inversión en inmobiliario? Pues sí, nosotros nos queremos alejar del concepto de crowdfunding y nos dirigimos más a inversores que esto lo ven como una alternativa pues a comprar una vivienda o a invertir en el mercado de valores. El ticket mínimo lo marcamos en 50.000 euros. Amadeo, si yo quiero tener más información, acceder a este vehículo de inversión en inmobiliario, en compra de vivienda para alquilar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros? Pues nos pueden mandar un email a info@homelyone.com en nuestro Instagram, que es homelyone_, o que se pasen por nuestras oficinas en calle Recoletos número 10. Muy bien. Pues estupendo. Amadeo Navarro, cofundador de Homely One. Gracias, enhorabuena y a seguir buscando oportunidades y ofreciendo rentabilidades de doble dígito en el inmobiliario. Un abrazo, feliz jueves. Un abrazo fuerte. Adiós, chao, chao. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Son las 7:58 de la mañana y conectamos con el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado del tráfico y las carreteras en la capital. Gemma Alcaraz, buenos días. Charo Alcázar, buenos días. Hola, buenos días. David, nos vamos directamente al arco este de M30. Estamos muy pendientes de un accidente que tiene lugar en la zona de O'Donnell. En principio está totalmente cortada la calzada central dirección sur. Esto se traduce en importantes retenciones que ya van más allá de Avenida de América y de Costa Rica. En sentido contrario estamos en hora punta, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. En la franja oeste, tráfico también de hora punta por toda la ribera del Manzanares. Un momento en el que todas las entradas ya se encuentran a pleno rendimiento y que no deja de aumentar en la zona centro. Es el caso del entorno de la glorieta de Atocha, incluidos los paseos de las Delicias, del Prado, Recoletos, la Gran Vía, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, las calles Cea Bermúdez y José Abascal y también la avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.